Bueno, muy bien, muchachos. Buenas tardes. Son las 6:30 de la tarde del día 8 de agosto del 2022 y vamos entonces a dar comienzo al tema de hoy, que es básicamente pensamiento crítico. Pensamiento crítico como quizás una de las estructuras fundamentales, de pronto no solo para convertir a un ser humano estudiante de medicina en un gran clínico, sino en un ser humano con una capacidad de resolver muchos problemas de contexto. Entendido el pensamiento crítico, eh, permítame, entendido el pensamiento crítico como lo vamos a ver ahora, como una capacidad que está manifiesta en el individuo y que ese individuo tiene la capacidad de analizar y evaluar la información que se le presenta respecto a diferentes temas y a su vez él trata de esclarecer qué tan válida, qué tan cierta es esa información y al final alcanzar una idea justificada, ojalá lo más libre de sesgos, lo más libre de factores de confusión, lo más libre de errores. Recordando también, como lo van a ver ahora con los compañeros, algunas habilidades del pensamiento crítico. Los críticos, los que tienen o tenemos pensamiento crítico, tenemos capacidad de reflexión, capacidad de ser flexible, de ser lógicos y detectar sesgos y evitar los sesgos, de dudar de muchas cosas y tener una gran motivación y una gran capacidad de asombrarse y de tener curiosidad. Entonces, entendido esa persona que se forma con pensamiento crítico, y si ustedes caben ahí, tienen que ser personas reflexivas, de una mente muy abierta, una gran capacidad de escuchar, que nunca se conforman, y como ustedes dicen vulgarmente o como decimos, nunca tragamos entero, y con una gran capacidad de autoformarse o lo que llamamos de autodidactismo o de nadie nos tiene que estar diciendo que tenemos que estudiar, que tenemos que escudriñar, que tenemos que indagar, que tenemos que profundizar. Y esa persona, en la medida en que avanza, construye argumentos sólidos, determina en mayor o menor medida la relevancia de esos argumentos, desarrolla mucha intuición, ¿no? Los clínicos que desarrollan gran pensamiento clínico, que son y somos buenos clínicos, establecen una gran conexión entre una idea y la otra. Y siempre tenemos la capacidad de identificar inconsistencias, errores en los razonamientos. Abordamos los problemas de una manera sistemática, ordenada, estructurada. Eh, Muchachos, un buen clínico es un buen pensador crítico. Definitivamente, si no se tiene esas competencias y ese desarrollo de pensamiento, va a ser complicado definitivamente llegar a ser un buen clínico. Entonces, esos clínicos con buen pensamiento crítico tienen o tenemos mucha claridad, veracidad, precisión, pertinencia, y eso se convierte casi que en una forma de vivir, en una forma de ser. Eh, y ustedes, yo pienso que una de las grandes apuestas, además de desarrollar esas habilidades blandas, lo que llaman las soft skills, lo tienen que introyectar y hacer parte de ese hábito de formación y de formación en una universidad como la de ustedes que piensa en complejidad. Entonces, muchachos, la apuesta de este espacio es que aprendamos a, digamos, a tener pensamiento crítico. Entonces, en la medida en que ustedes sean críticos, en la medida en que sean críticos, son reflexivos, son profundos, son autónomos, son creativos, tienen capacidad de abstracción, tienen sentido prospectivo, tienen flexibilidad, tienen capacidad de trabajar en equipo también. Mucho de lo que hace el aprendizaje basado en problemas, mucho de lo que hacen ustedes
con los famosos seminarios nucleares, es y sirve para desarrollar pensamiento crítico. Muy bien, entonces grupo 2, bien pueda, compartan pantalla y comencemos la presentación del tema. Muchachos. Doc, es que estamos tratando de presentar. Dale pues. Listo. Ahí se está compartiendo ya. Ya voy un momentico. No hay problema. Ahí pueden ver. Sí, amor, ahí se ve. Sí, ahí se está viendo muy bien. Listo. Esperen, yo miro si yo puedo hacer Prendamos algo. camaritas para yo poderlos estar identificando también, por favor. Esperen un momentico, a ver si esto me deja. No, bueno, ahí. Dale, muy bien. Ana, perfecto. Buenas tardes. El día de hoy pues les vamos a presentar el pensamiento crítico. Mis compañeros son Manuela Celis, Estefanía Hoyos, Juan José Mogollón, Carlos Andrés Caicedo y pues quien les habla, Ana Salinas. Pasa, amiga. Bueno, entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia de... Perdón, pusieron la... No olviden el link de la charla, no lo veo. ¿En alguna parte lo pusieron? Yo creo que está al final, si no, ya nos da un momentico y ya lo ponemos. Qué pena. Vale, listo pues, dale. Listo, entonces el pensamiento crítico está en el deseo de buscar, la paciencia de dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar y la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio para todo tipo de impostura. También nos dice que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la conciencia de los razonamientos, en especial de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Siguiente, amiga. Entonces tenemos que el pensamiento crítico nos da 3 definiciones muy importantes. Y pues que son aproximaciones según Hambers, Martin Frames, Daniel, quien pudo entenderse que debíamos tener como un producto, la práctica y el praxis. Entonces, tenemos un producto que su desarrollo va a ser una técnica que va a tener como propósito controlar el entorno. Entonces, el producto va a ser lograr todos los objetivos que tenemos. La práctica va a implicar la comprensión del entorno, inscribiéndose en una perspectiva intersubjetiva y aceptándose sin cuestionar las diferentes cosas. Y la praxis ya va a ser como todo el desarrollo de una conciencia crítica, mejorando pues la experiencia individual y social de las personas. Sigue, amiga. Listo. Entonces, este mapa que nos enseña que el pensamiento crítico está en la mitad. Que para tener un pensamiento crítico debemos tener lo lógico, que no solamente va a hacer referencia como a la lógica tradicional, sino a la lógica informal. ¿Qué esto qué va a hacer? Va a tener una coherencia entre el lenguaje y la acción, en donde sea la principal complejidad, es decir, la capacidad que pasa de lo concreto a lo abstracto. Por eso, de lo lógico nos va a seguir una flecha hacia arriba que va a decir conceptualización. Listo. Para tener pensamiento crítico también debemos tener creatividad. ¿Para qué? Para poder partir como del punto más pequeño para al final tener una transformación en un esquema. De ahí vamos a tener lo metacognitivo. ¿Esto qué va a hacer? Va a implicar pensar desde desde el propio pensamiento, creencias, perspectivas y sobre todo un lugar como eje entre ellas. Por eso el metacognitivo nos lleva a la correlación. Y lo último va a ser lo responsable, que va a ser que encuentra su aplicación en relación con las conductas y las reglas morales y los principios éticos desde una perspectiva que mejora la experiencia personal y social. Siguiente. Un poquito aclarando el término de metacognitivo, o sea, la metacognición es la posibilidad que tiene o la capacidad que tiene el ser humano de pensar
acerca de sus propios procesos cognitivos. Cuando uno tiene esa capacidad de pensar, la forma en que aprende, la forma en que memoriza, la forma en que desarrolla pensamiento, el individuo está haciendo metacognición. Esa es la significación de la palabra. ¿Listo, Ana? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué enseñanza nos deja el pensamiento crítico? Nos deja una enseñanza perspectiva ético-social que no es solamente una vida ética, sino un pensamiento crítico con todos los ejes que les mencionaba anteriormente. La importancia de pensar críticamente no es como la cuestión de la sociedad democrática, sino también como enseñarle a los demás a pensar. La perspectiva epistemológica se divide en dos, en el consenso y en el disenso. El consenso va a ser que una persona educada y calificada para desempeñarse en algo específico va a tener como todas las competencias para enseñarnos desde lo ético, estético, social y emocional. Y el disenso va a ser los enfoques particularmente que se discute como en los supuestos entre una aproximación conceptual y metodológica. Y ya por último, la perspectiva pedagógica va a ser alfabeto no significa simplemente leer y escribir. Por el contrario, las competencias asociadas siempre serán mayores. O sea, no solamente se pueden quedar como en sí, ya tenemos esto y listo, sino que siempre tenemos que ir como más allá para poder generar nuestro pensamiento crítico frente a las situaciones de la vida. Listo, amiga. ¿Me escuchan ahí? Listo, entonces hablando ya un poquito sobre los hallazgos de investigación en relación a ese pensamiento crítico. Siguiente. Bueno, realmente se habla que los estudios que fueron realizados de modo universitario eran realmente escasos, pero la parte de enfermería era como la que más había sido estudiada, ¿sí? Entonces esos estudios por parte de enfermería habían demostrado que esta toma de decisiones era la parte diferencial entre un personal profesional de enfermería y un personal técnico auxiliar. Esto es porque se basaron en que las enfermeras profesionales reunían y discutían como la información crítica del paciente que tenían durante su ronda y informaban sus hallazgos a los médicos y otros profesionales de la salud, a diferencia de los auxiliares de enfermería. Además, este estudio encontró que al momento que los estudiantes eran capaces de comprender un panorama clínico, sus decisiones clínicas se llevaban mejor a cabo y abrían más como su campo clínico, ¿sí? A ver, como ya desde otro diferente punto de vista. Siguiente. Listo, entonces acá vamos a hablar de otro estudio que nos habla, que fue un estudio que se realizó en medicina en la Universidad de Colorado de Denver, con el fin de mirar un mejor contexto para desarrollar un pensamiento crítico, teniendo en cuenta 3 puntos. Una, que era la clase tradicional con apoyo de texto del caso; 2, que era un apoyo de video del caso; y 3, que fuera un ambiente virtual con apoyo del video del caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Los resultados que dieron fue que mostró que los estudiantes desarrollaban unos mejores niveles de pensamiento clínico, fueron quienes habían usado el apoyo del video del caso de una forma grupal. Además, se dice que este video lo que hizo fue que les estimuló el pensamiento crítico en los grupos que lo habían utilizado. Siguiente. Listo. Entonces, ya en el estudio de Pearson-Wolniak, sobre una amplia muestra de instituciones de educación superior que duraban de 2 a 4 años, donde los que duraban 2 años presentaban ganancias de mayor en apertura de la diversidad y desafíos, y se dijo también que no se advirtieron diferencias en relación a la preferencia por actividades cognitivas de orden superior. Siguiente. Listo. Entonces, estos hallazgos relativos a la concepción. El estudio más importante realmente que se encontró en este campo fue el que desarrolló por Paul y colaboradores, ¿sí? Entonces, este se realizó en 66 universidades de los Estados Unidos, tanto públicas y privadas, en el área de la formación docente. Siguiente. Entonces, ya hablando acá un poquito de las conclusiones que se llevaron a cabo en este estudio, fue que los estudiantes que estudiaban historia, biología, matemáticas, no reconocían que los historiadores, biólogos y matemáticos desarrollaran como esos conceptos especializados.
y que los estudiantes que estudiaban tanto inglés, física y química no reconocerían que de forma clara, exacta y los pensamientos que se tenían que llevar de forma profunda, amplia y lógica no eran criterios como que eran de igual importancia en todas las materias, sino como específicamente en una, sino que no tenían una importancia relevante en todas las materias en general. Siguiente. Bueno, entonces el campo de la aplicación consta de ciertos campos como son el campo material, el campo procedimental y de ciertos estándares. El campo material pues son múltiples y varias las materias sobre las cuales se puede ejercer y se ejerce efectivamente un pensamiento crítico, como son lo estético, lo moral, lo económico, lo cultural, donde se puede revisar siempre desde que se enfoque una mirada crítica, ¿no? Siguiente. Entonces, sin embargo, existen pues diferentes fundamentalismos que encontramos en el mundo, como son los religiosos, los políticos, los académicos, los éticos y los estéticos. Todos estos son ámbitos donde también se puede enfocar y darse un pensamiento crítico y lógico. Siguiente. El campo procedimental, pues el campo procedimental tiene como una aplicación inmensa donde las principales acciones asociadas que pueden citarse son como la comunicación, el leer, el escribir, el hablar, el escuchar, el cambio social, como son ciertas instituciones como las escuelas, las iglesias, las empresas donde siempre hay una forma de pensamiento y una manera de pensar las cosas. Em, También está la búsqueda de la verdad, donde se distinguen pues ciertos engaños y mentiras de las viaciones. Siguiente. Todo esto consta de unos estándares que se los voy a explicar en la próxima diapositiva. Siguiente. Bueno, como todos esos estándares, más que todo son la claridad, que es la claridad que es, pues, es clave para el razonamiento y implica definiciones bien hechas. La exactitud sobre los estándares que tienen que ver con la calidad de la información utilizada, la precisión, que es una característica del juicio y un enunciado que se establece sobre los detalles necesarios que se estén mirando. También pues relevancia que se debe tener, la amplitud y el criterio lógico, que significa que propiamente los aspectos formales del razonamiento y el grado de argumentación que se ajusta pues a lo que se esté mirando. Listo. Siguiente. Bueno, listo. Entonces, ¿qué características debe tener un pensador crítico? Un pensador crítico, pues como lo vamos a ver más adelante, tiene que tener como ciertas características o ciertas como formas de afrontar o diferentes aptitudes para llevar a cabo pues correctamente el proceso. Entonces, lo primero que nos dice es que diversas características se asocian a los que practican el pensamiento crítico como un hábito mental, mientras que el aporte de la American Library Association propone nuevos estándares y el trabajo de Ennis indica que el pensamiento crítico requiere de diferentes disposiciones y habilidades. Entonces, también nos presentan unos estándares básicos, los cuales por la misma American Library Association se agrupan en tres núcleos principales, que es la alfabetización informativa, el aprendizaje independiente y la responsabilidad social, que son como los tres pilares que proponen en cuanto a las características que debe tener un pensador crítico. La siguiente. Listo, entonces aquí podemos ver como por así decirlo, los tres estándares importantes que mencionan: la alfabetización informativa,
el aprendizaje independiente y la responsabilidad social, que pues más adelante se van a hablar cosas pues relacionadas con esta misma, como con esta misma composición. Siguiente. Listo, entonces algo que hablan importante en el artículo es la preocupación por la solidez de la información. Entonces, el mismo Robert Ennis nos dice que asume que los pensadores críticos, según él, están dispuestos a preocuparse que sus creencias sean verdaderas y que sus decisiones estén justificadas. Eso es, entonces, que se preocupen por la solidez de sus opiniones y decisiones. Pero para poder llegar a esto implica tener diferentes características y diferentes eh, pues diferentes como, bueno, sí, características. Entonces, la principal, qué pena, un momento, ya continúo un segundo. Qué pena, listo. Bueno, entonces ¿cuáles son principalmente? Entonces, es buscar explicaciones, hipótesis, planes fuertes, etcétera, alternativos, explorar los aportes de cada uno, ponderándolos en la función de los apoyos conceptuales o empíricos que ofrezcan y puedan mantenerse abierto, aunque crítico, frente a ellos. También es importante que puedan asumir una posición que le puedan defender, pero hasta el punto que esté justificada por la información disponible. O sea, no puede ser simplemente decir que algo es así si no tienen como una base para defender esa información. También es importante estar bien informado, actualizado con respecto al propio campo y tomar en cuenta otros puntos de vista del propio, aparte del propio, de otras personas o de otras fuentes de información. Siguiente. Listo. También algo importante es, que se menciona igualmente es la preocupación por la justicia. Entonces, nos menciona que un pensador crítico va a presentar honestamente su posición e igualmente la de las demás personas. También una presentación honesta significa hacer evidentes y públicas las propias subjetividades, revelando los fundamentos y las bases de las propias convicciones. Esta actitud comprende de manera principal diferentes pilares. Entonces, principalmente es tener una claridad en lo que se dice, escribe o comunica utilizando un lenguaje lo más preciso posible, como pues mencionaba anteriormente, tener como la información clara de diferentes fuentes, que sea una base de diferentes fuentes, no simplemente decir una información sin tener cómo defenderla. También es importante mantener siempre la atención sobre la pregunta o la conclusión del argumento, de manera de no desviarse de la propia argumentación, buscar razones y hacer evidentes las propias, pues es como lo mismo, todo va como muy integrado a que la información siempre debe tener una fuente y siempre debe estar basada en algo real, en algo que se pueda defender y se pueda demostrar. También tomar en cuenta la situación total, considerando las diferentes variables, factores y componentes. Y por último, estar consciente de las propias creencias básicas y de la forma en que éstas intervienen en la formación de las posiciones que uno adopta. Pues dependiendo de las creencias, una persona va a defender la información o los argumentos que tenga dependiendo pues en los puntos de vista que deba en el momento defender o que deba demostrar. Siguiente. Listo. Algo muy importante es las habilidades que debe tener un pensador crítico. Pues más adelante, ahorita también se van a mencionar. Entonces es importante que todas van como muy de la mano, van muy relacionadas y si no hay unas presentes, pues las otras no van a poder, pues por así decirlo, funcionar. Entonces se debe tener, lo principal es tener una disposición a involucrarse pues en el campo en el que se está, tener conocimientos previos, destrezas preexistentes y tener unas características contextuales. A su vez, se debe tener una definición de la tarea, las estrategias de búsqueda para esta misma, la localización y el acceso a la información y el uso de esta misma información, pues que anteriormente se indagó y se buscó. Esto nos va a permitir que haya una interpretación, una evaluación, un análisis, una inferencia, una síntesis, integración y una evaluación de la información que anteriormente pues se buscó. Y por último, también van a estar muy relacionados con todas estas habilidades, tener una autorregulación,
un procedimiento contextual, una sensibilidad y una retórica apropiada del tema a tratar. Pues más adelante se va a mencionar cada una, pues cómo es su función y qué quiere decir. Siguiente. Listo. Entonces, en el grupo uno tenemos las disposiciones iniciales, como se mencionaban anteriormente, que van a ser 4. Entonces, la disposición a involucrarse, ¿qué es? Es básicamente tener la capacidad o la disposición anímica del sujeto a involucrarse en los procesos de aprendizaje complejos, que requieren un esfuerzo adicional a la simple memorización de datos, técnicas, nombres, reglamentos y algoritmos. Es decir, es meterse de lleno en un tema, buscar información, adentrarse y ir más allá de lo básico, de simplemente memorizar datos o cosas básicas, sino irse más allá, más a lo complejo del tema. También tener conocimientos previos, que es muy importante, que es básicamente tener un conjunto de saberes, aprendizajes y experiencias previas que forman, dan base y estructuran los esquemas cognitivos con el aprendiz enfrente a una tarea. Entonces, pues sin esos conocimientos previos sería más complicado pues llevar a cabo la búsqueda y la utilización de esta información. También tener destrezas preexistentes. Las destrezas básicamente tienen que ver con los tipos de operaciones que son capaces de realizar los aprendices, con cuánta velocidad, intensidad y precisión lo realizan, pues, en el ámbito que se encuentren. Entonces, diferentes o cada persona tiene una destreza diferente y pues puede desarrollarla de la mejor manera. Entre mejor la desarrollo y como dice ahí, tenga más velocidad, intensidad y precisión, pues los resultados van a ser mucho mejores. Y por último, tener unas características contextuales, que esas características son aquellas que tipifican un grupo de sujetos en cuanto provienen de un referente común. Un aspecto crucial en este plano que es muy importante tener en cuenta es que tiene que ver con el lenguaje, la forma en que se comunican y pues que llevan a cabo pues este tipo de características. Siguiente. Listo, ya en el grupo 2 tenemos la forma de acceso a la información. Aquí también tenemos 4 importantes características. Primero es definir la tarea. Entonces, esa habilidad básicamente va a implicar poder definir apropiadamente el problema de información e identificar la información requerida a fin de poder completar la tarea. Es decir, resolver el problema de información para luego poder tomar decisiones informadas. Entonces, es importante pues tener de dónde se va a buscar la información, que sea una información válida, con la cual se pueda, pues, después de los procedimientos que se llevan a cabo, tener unas decisiones, como mencioné, informadas y concretas. Las siguientes estrategias de búsqueda. En este punto se va a requerir que el sujeto pueda determinar el rango de las posibles fuentes de información para evaluar las diferentes fuentes sobre los criterios y establecer cuáles son las mejores y más apropiada en el marco de las restricciones. Aquí es básicamente para poder encontrar, vamos relacionada con la anterior, la mejor información posible, la que permita llegar a mejores resultados. Localización y acceso, una vez tenemos identificadas pues las fuentes que se buscaron y que son importantes, hay que priorizarlas, las más importantes y tratar de localizarlas tanto físicas como intelectualmente. Puede haber mucha información, pero el pensador lo que debe hacer es encontrar las mejores y utilizar las mejores fuentes para obtener mejores resultados. Y como por último, uso de la información. Entonces, el uso de la información es concebido por el enfoque Big 6 en 2 etapas. Contactar la información en una fuente a través de diversos medios y luego extraer la información relevante. Como les decía, entre más relevante o mejor sea la fuente, más indague en ella, pues va a ser mucho mejor. Siguiente. Listo. En el grupo 3. Entonces, bueno, aquí va a ser como la interpretación, que es una característica muy importante. Entonces, para explicarlo con este gráfico que está pues en el artículo, cómo se va a generar esta interpretación. Entonces, lo primero es comprender que para comprender se tiene que realizar tres tareas principalmente, que es traducir, interpretar y predecir. Para comprender necesitamos traducir, interpretar y predecir, que esto a su vez va a producir una significación para obtener pues procesos superiores, procesos más complejos, que los voy a mencionar a continuación. Entonces, básicamente los pasos que se deben: comprender, traducir, interpretar y proceder, producen una significación para unos procesos superiores o procesamiento más complejo. Siguiente. Listo. Ya como lo decía, pues en el grupo 3 la evaluación o el procesamiento complejo,
que entonces nos dice que desde la perspectiva taxonómica propuesta por Bloom, el concepto está asociado a la capacidad para emitir un juicio, requiriendo la formulación de juicios sobre el valor de materiales y métodos de acuerdo con determinados propósitos. Entonces, a su vez, se van a presentar para este procesamiento dos tipos de juicios evaluativos, que va a ser primero el juicio en función de evidencia interna, que va a tener una exactitud lógica, una consistencia o un criterio interno. Por otra parte, están los juicios en función de criterios externos, que van a ser criterios seleccionados, comparación de teorías, comparación de un trabajo con respecto a sus normas, entre otras. Entonces, estas son como los procesos complejos que se llevan después de realizar un proceso de interpretación. Vamos, ya se pasa la evaluación de estos procesos. Siguiente. Listo. Y el grupo 4, que son las habilidades requeridas coexistentes. Entonces, primero tenemos la autorregulación, que por lo tal, un buen pensador crítico o un buen estudiante en la perspectiva pedagógica requiere de cierta disciplina para trabajar. Entre las competencias más importantes se encuentran hábitos de estudio, metacognición y control. Esto pues aplica para todos. Si se tiene la disciplina para trabajar, para encontrar respuestas, pues y los métodos adecuados, los resultados van a ser obviamente muchos mejores y pues más fructíferos. El siguiente es el procedimiento contextual, en el cual se debe proceder de manera ordenada apropiada a la situación. Por ejemplo, se deben seguir los pasos para la resolución de un problema o emplear una lista de chequeo de pensamiento crítico. Va muy de la mano del anterior. En una se debe tener mucha disciplina y en esta debe haber como un orden. Todo debe ir como muy de la mano para, pues, como ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, tener resultados correctos. Tener una sensibilidad, que es ser sensible a los sentimientos, a los niveles de conocimiento y grado de sofisticación de los demás. Y por último, tener una retórica apropiada, que es emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación, incluyendo el empleo y la redacción entre los rótulos de la falacia de manera apropiada. Siguiente. Ahí me pueden escuchar. Sí, muy bien. Bueno, para finalizar, tenemos el capítulo 7 que nos hablaba de la estrategia docente. Obviamente en el pensamiento crítico es importante, digamos, toda la participación del docente o la persona que nos esté, digamos, que dirigiendo cierta investigación, cierto caso clínico o demás. Entonces, en la enseñanza del pensamiento crítico es importante que se lleve a cabo con el docente ciertas situaciones y se pregunten, digamos, dos cosas desde la parte docente. ¿Cómo enseñan a los estudiantes a pensar? Pero no solamente a pensar, sino a pensar críticamente y cómo lo voy a hacer. Digamos que para las instituciones las preguntas o esas dos opciones serían válidas o serían importantes, pero lo más importante es que se involucren directamente los docentes como actores principales de la historia de pensar, pues digamos, de forma crítica. Entre la división del capítulo 7 nos hablaban de la mayéutica, específicamente de la mayéutica socrática. Recordemos que la mayéutica, desde la definición de Sócrates, es como, digamos, el arte de ayudar a bien, como respecto a una metodología por la cual se busca, se ayuda, se encuentra una verdad, un bien o una sabiduría específica para lo que se vaya a interpretar. Entonces, en esta mayéutica socrática, digamos que las tareas del ayudador serían dos específicamente. La primera es ayudar a la persona que se está dirigiendo eh, y mandarla, digamos que por una vía de preguntas apropiadas para su pensamiento crítico. Y la segunda es, digamos que mostrarle a la persona que se está indicando el conocimiento y las circunstancias para que digamos que no se vaya por las ramas, sino que siga directamente para que pueda encontrar finalmente, digamos, la resolución de su caso a partir de un pensamiento crítico. Digamos que para Sócrates el rol del docente en este método socrático era actuar, digamos que como un mediador de cultura, que lo que va a hacer es poner la duda a quien aprende y enfocarse, digamos, de diferentes maneras en un objeto de estudio. También hablaban de un modelo general de la interrogación socrática. Este nos hablaba de 4 componentes importantes. El primero, que es el origen y la fuente, de donde yo voy a iniciar a construir mi pensamiento. Esto que lo compone, los conocimientos previos que tengamos de cierto tema, la construcción posible de las respuestas a nuestro caso clínico, a nuestra situación en general,
El segundo ya nos habla de apoyo, razones y evidencia y supuestos. Entonces, el apoyo que se le brinde tanto el docente como de los demás participantes, las razones por las cuales se inicia una interrogación de un pensamiento crítico y las evidencias y supuestos que se tengan de nuestro interrogante. El tercer componente son las versiones conflictivas, es decir, siempre que se trabaja en grupo o también de forma independiente, existen versiones conflictivas que nos llevan, digamos que, a integrar de una manera más completa el caso del cual estamos hablando. Y finalmente nos hablaba de implicaciones y consecuencias, que era finalmente reflexionar acerca de los aspectos más amplios que podrían, digamos que, afectar la teoría que estamos construyendo o que ya tengamos construida. Entre el pensamiento socrático, las estrategias de los docentes y todo esto, encontramos una parte importante que son las simulaciones. ¿Que en qué va a consistir? Digamos que en producir de una forma dinámica, simplificada, eh, digamos que un existente o un hipotético del cual vamos a identificar y adoptar decisiones fundadas digamos que en otros profesionales, ya sea de la persona que nos está dirigiendo o de nosotros mismos. Entonces, el uso principal de las simulaciones es enseñar con un recurso, digamos, más evaluativo para así encontrar una forma más directa de cómo finalizar nuestro acuerdo. En la medicina es importante que tengamos en cuenta que se puede regir en dos. Uno, actividades previas, digamos que al evento, a la simulación o algo parecido. Y la segunda son las estancias clínicas, que digamos que nosotros las vemos yo creo que desde quinto semestre o algo así, donde nos hablan de que a partir de una simulación se puede permitir el desarrollo de un estudiante en un escenario real. El estudio de casos se puede describir, digamos que, ejemplos complejos donde un estudiante pues dispone de un problema en específico en un contexto donde va a ilustrar de una manera más real todas las actividades centradas que se están llevando a cabo para resolver un caso de una forma más estructurada, con conceptos teóricos mucho más, digamos, claros y con una textura de aplicación mucho más balanceada. Entonces, también nos hablaban de las razones que debemos tener en cuenta para preferir un estudio de casos y yo puse pues pusimos las más importantes. La primera es que un estudio de casos nos va a permitir la aplicación de conceptos teóricos y nos va a permitir encontrar una interfaz entre la teoría y la práctica, como construyendo y cerrando brechas que van, digamos que, a ceñir la enseñanza universitaria de una manera más correcta. El segundo nos habla de cómo se le proporciona al estudiante la oportunidad de tener una visión de complejidad en ciertas situaciones reales, que es lo que nosotros vivimos en la práctica. El tercero es la estimulación del aprendizaje activo de los sujetos, como a partir de la resolución de problemas. El cuarto es proporcionar oportunidades, digamos que más únicas en el desarrollo de las competencias, como con ejercicios de profesión, con competencias de comunicación, con trabajo colaborativo, con enfrentamiento de problemas múltiples y también con tipos de argumentación. Finalmente, recordemos pues que este estudio de casos puede ser, digamos que una oportunidad muy buena para incrementar, digamos que el deseo de un estudiante para aprender de una forma más crítica. La lectura crítica nos habla, digamos, de unos niveles de competencias lectoras entre las cuales se encuentran la versatilidad del vocabulario, la comprensión, la competencia y la competencia lectora. Entonces, digamos que en este cuadro nos hablan, digamos, de competencias y de cómo exponer ejemplos. Por ejemplo, de ver comparaciones. Un ejemplo, ¿cómo puede ser? Distinguir una comparación o una analogía en el interior de un texto. Entonces, digamos que este cuadrito son como ejemplos de ciertas competencias con, digamos, que el ejemplo acordado. Finalmente, para finalizar, nos hablaba del aprendizaje basado en problemas. Digamos que no en muchas ocasiones lo podemos ver, pero digamos que en nuestra profesión o algo así, digamos que es donde más se puede llevar a cabo, se puede poner en práctica. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, digamos que es una estrategia que se centra de la parte más crítica para lograr con un alto grado de compromiso que el estudiante obtenga un aprendizaje a partir de un pensamiento muy clínico para que pueda resolver este problema o esta situación basado en un aprendizaje anterior.
Entonces, el ambiente que se diseña como para promover este estudio en contextos más reales es estimular el desarrollo y la responsabilidad del estudiante, la toma de decisiones y el aprendizaje. Entonces, acá también es como un diagrama que nos explica cómo se encuentra el objetivo, cómo se encuentran los hechos, cómo se encuentra un problema, cómo se encuentra la idea, a partir de cómo lo hago y finalmente cuál es la meta o el desafío que quiero lograr. Finalmente, el capítulo 8 nos habla de una propuesta para la universidad, como era un estudio que se realizaba, nos hablaban de una propuesta que se había hecho para la Universidad de Talca, donde hablaban pues de que el pensamiento crítico se enmarcaba más en una enseñanza de valores que le iba a proporcionar la universidad a los estudiantes. Entonces, que toda acción que realizaba el docente o el titular que estaba guiando a través de un pensamiento crítico lo pudiera, digamos, que transformar en un componente funcional. Entonces, esto que implica transformar muchas prácticas se estaban llevando a cabo de una manera muy unidireccional, proyectando a los estudiantes a utilizar, digamos, que herramientas más prácticas, más críticas, con más oportunidades para que ejerzan, digamos, que su capacidad de pensar críticamente. Eso sería, yo creo que todo. Acá, finalmente, acá pusimos la bibliografía, pues no la anexamos en todas las diapositivas, pero al final pues la pusimos. Bueno, muchachos, espérate, yo abro acá, disculpen. Listo. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena presentación, buena exposición, buena síntesis. Un tema muy interesante, ¿no? Un tema bien interesante, muchachos. Como les decía al principio, esto no es solo para este espacio académico, debería ser para todos los espacios académicos y debería ser una apuesta, permítanme, debería ser una apuesta para el aprendizaje en general, para convertirnos en buenos médicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? No, profe. Bueno, entonces yo les voy a compartir un momentico, vas a llamar a la lista, les voy a, Doc, les le voy a decir queríamos comentar. Dime, dale, tranquilo. Lo que pasa es que a nosotros no nos deja ingresar a la plataforma Moodle. No sé si es que está Ya, caída o qué, ya les pero no cuento. nos A mí deja. tampoco me deja. Ya les cuento. Mire, en la plataforma la están migrando. Entonces, la migración termina por ahí en 2 horas y hasta que no termina la migración, no va a estar inestable. O sea, a veces deja entrar, a veces no. De hecho, yo pude entrar por el celular, pero no pude entrar por el PC de mesa. Entonces, ¿qué hice? Le cerré el ojo al examen y mejor se los dejo. Ustedes verán si se lo abro más tarde o se los dejo y mañana se los abro tipo 8 o 9 de la noche. ¿Le parece? Sí, profe. Son solo 15 minuticos. ¿Listo? Porque me da cosa que les abra y de pronto la plataforma sigue inestable hasta que no termine esa copia de seguridad. Entonces, prefiero, ya le cerré el ojito, por el celular pude entrar y cerrarle el ojito al examen. Bueno, Ana María Gudelo, Presente. Ricardo Arcila, Presente. Estefanía Hoyos, Estefanía, no llegó Estefanía. Sí, profe, ya expuso ahí con nosotros. Sí, Doc, yo estaba Bueno, exponiendo, seguro se le salió. ay, qué pena, listo. Estefanía Hoyos, Leandro López. Leandro, Leandro no está, muchachos. Sí, presente. Ah, por eso, tienen que hablarme porque es que no estoy viendo que escriban. Juan José Mongollón, Presente, doctor. listo. Juan José, Stephanie Ortiz, Presente. Sara Lucía Ospina, Presente. Benjamín Pérez, Presente. Víctor Rojas, Presente. Ana Isabel Salinas, Presente. Manuela Suárez, Presente. listo, perfecto. Y Laura Camila Betancor, Presente. Carlos Andrés Caicedo,
Presente, profe. Miguel Ángel Castilla. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel no apareció. Hoy es 8 de agosto. 8 Miguel Ángel. Un momentico. Listo. Santiago Castro. Santiago. Presente. Manuela Celis. Presente 2. Manuela Cifuentes. Presente. María José. María José. María José. Tampoco. Angie Vanessa Díaz. Presente. Lina María González. Presente. David Guerrero. Presente. Melissa Hernández. Presente. Francisco Javier Herrero. Presente. Tatiana Osorio. Tatiana. Juan David Padilla. Presente. Erika Sinesterra. Presente 2. Y Eirini Aquí. Palaki. ¿Eirini se está ahí? Sí, profe, aquí. Perfecto, muy bien. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, entonces, por ahí pasado mañana. Entonces, mañana les abro a las 8 de la noche. Y, Profe, a las 8 salimos de clase. Yo, no, entonces a las 9 de la noche. A las 9, ¿listo? bueno, señor. A las 9 se los abro. ¿Cómo dice? ¿Me puede regalar un minutico al final de la clase? Sí, claro. Bueno, ¿y qué les digo yo? Esta semana les mando entonces el tema para pensamiento clínico, que es dentro de 8 días. Listo, muchachos, buen día entonces, ¿no? Gracias. Gracias. Hasta Bueno, luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, buen profe. día, que les vaya muy bien.